Buenos días, queridos estudiantes de cuarto básico, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. Les habla el profesor Fabián. El día de hoy vamos a revisar la clase número 1 de la unidad 2 de Aptus. Esto corresponde a nuestra semana 12 en la asignatura de lenguaje y comunicación. El objetivo de la clase que trabajaron fue identificar la idea principal de un texto. Antes de seguir con esta revisión, les voy a pedir que vayan por sus materiales. Esto quiere decir estuche, cuaderno de lenguaje y cuadernillo de Aptus. Bien, estudiantes, una vez que ya fueron por sus materiales, vamos a recordar lo que era la idea principal. Muy bien, la idea principal es la idea más importante en un texto o un relato. Indica aquello de lo que trata principalmente la lectura. Y resume el texto en una sola frase u oración. Entonces yo, gracias a la idea principal, si yo voy a leer un texto, puedo sacar la idea principal y resumir de qué se trata ese texto en una frase u oración. Y esa va a ser mi idea principal. Les voy a pedir que escriban este esquema en su cuaderno de lenguaje, por favor. Así que pausen el video y lo copian tranquilamente. Bien, una vez que ya copiaron, también vamos a recordar que el título me entrega una orientación sobre la idea principal, o sea, sobre qué puede tratar este texto. Todo texto tiene una idea principal a nivel general, o sea, a nivel de texto. Y también cada párrafo tiene una idea principal, y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Muy bien, también les quiero pedir que pausen este video y copien esta información que les acabo de entregar. Muy bien, estudiantes, una vez que ya copiaron, ¿cómo reconocer la idea principal del texto? Tenemos la idea principal de un texto. ¿Qué debo hacer? Identificar la idea principal de cada párrafo, ¿cierto? Primero, selecciono los párrafos que tiene el texto, los identifico y luego identifico la idea principal de cada uno de ellos. Luego, relaciono las ideas principales de cada párrafo. Voy relacionando la idea principal del párrafo 1, del párrafo 2, del párrafo 3, del párrafo 4 y todos los párrafos que tenga el texto que estamos trabajando. Luego, redacto la idea principal del texto. ¿Cómo? Gracias a las ideas principales de cada párrafo. Entonces, voy leyendo la idea principal de cada párrafo y eso me va a ayudar a formar mi idea principal del texto. Acá estamos hablando de un texto. ¿Se entiende? Entonces les voy a pedir también que pausen este video y copien el siguiente esquema. Muy bien, una vez que ya copiaron, vamos a ver el siguiente esquema de cómo reconocer la idea principal de un párrafo. Identificar la idea principal de cada párrafo. Lo primero, identificar de qué o de quién se habla en el párrafo. Con la siguiente pregunta, ¿de qué o quiénes se habla? Digo, se habla de los delfines. Ya. Identifico mi referente, que en este caso serían los delfines, pueden ser cualquier persona o personaje. Identificar la información que se entrega de qué o quién se habla. Con la siguiente pregunta. ¿Qué información se entrega de qué o quiénes se habla? Entonces, ¿qué información me entregan sobre mi referente? Que en el ejemplo iba a ser el delfín, ¿cierto? ¿Qué información me entregan de los delfines? Luego, identificar lo más importante que se dice acerca de qué o quién se habla. Entonces, si relaciono la información entregada, tomando en cuenta lo más importante, ¿cuál es la idea principal de cada párrafo? Entonces acá selecciono la idea principal de cada párrafo. Lo más importante que me entregan en cada párrafo. En el párrafo 1 quizás me dijeron
que el delfín nada a grandes velocidades. En el párrafo 2 me dijeron cómo se comunican en el mar con sus pares. Y ahí voy sacando la información más importante de cada párrafo. Les voy a pedir también, estudiantes, que copien este esquema en su cuaderno de lenguaje para guardarlo como contenido. Bien, una vez que ya copiaron, vamos a recordar la actividad independiente que ustedes tenían, el cual debían leer el texto El Ártico y redactar la idea principal de cada párrafo en oraciones. Muy bien, acá les presento el texto el cual ustedes trabajaron en la página 103 de su cuadernillo de Aptus de cuarto básico. El Ártico. Como ven, acá yo lo tengo trabajado para poder identificar la idea principal de cada párrafo, la que vamos a ver enseguida. Idea principal del párrafo 1. El Ártico se encuentra alrededor del polo norte de la Tierra y donde incluyen varios países, ¿cierto? Entonces, la idea principal del párrafo 1 era saber la ubicación del Ártico. ¿Dónde? ¿En qué parte del planeta se encontraba este océano? ¿Cierto? Acá está, donde yo saqué. El Ártico es el área alrededor del polo norte de la Tierra. Incluye partes de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Islandia, en Suecia, Noruega, Finlandia, las islas Svalbard, así como el océano Ártico. Entonces, lo más importante de este texto es la ubicación. Más que nombrar todos esos países, lo más importante es saber dónde se encuentra el Ártico. Corrijan su respuesta, compárenla y seguimos con la idea principal del párrafo 2. La mayor parte del Ártico es océano cubierto de una capa de hielo, en donde se desarrollan diversas formas de vida. Esa sería la idea principal del párrafo 2. Lo podemos ver acá. El Ártico su mayor parte es un océano extenso cubierto de una capa de hielo flotante, rodeado por tierras despobladas de árboles y subsuelo helado. Rebosa de vida, incluyendo organismos que viven en el hielo, peces, mamíferos marinos, pájaros y algunas sociedades humanas. Entonces, mi idea principal tiene que ver de que en el Ártico se desarrollan algunas diversas formas de vida y cómo está compuesto, ¿cierto? Que es una gruesa capa de hielo. La idea principal del párrafo 3, el principal problema es el deshielo, lo que provocaría problemas por el tránsito de buques en relación a la soberanía de esas aguas. Entonces, su principal problema es el deshielo ártico, que provocaría conflictos por su soberanía debido al tránsito de buques. ¿Qué pasaría acá? Los buques, si se deshiela el Ártico, entonces los buques pasarían por ahí, pero entrarían en un problema de quiénes son esas aguas, ¿cierto? Porque hay muchos países, entonces tendría un problema de soberanía. ¿Quién tiene la soberanía de esas aguas? Entonces, ¿quién va a dar el permiso a esos buques para que puedan pasar? Si es que el deshielo fuera muy progresivo y muy rápido. Muy bien, chicos, recordar que el objetivo de nuestra clase era identificar la idea principal de un texto, lo que hicimos en los 3 párrafos. ¿Es importante que yo conozca la idea principal de un texto o de un párrafo? ¿Qué creen ustedes? Es muy importante conocer el enunciado principal de mi texto o de mi párrafo, ya que el autor es ahí donde es lo que me quiere entregar sobre el tema. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante saber y conocer el enunciado que me quiere transmitir el autor.
del texto. El enunciado más importante que el autor quiere transmitirnos acerca del tema. Entonces, en este texto, el enunciado más importante era saber el problema que provocaría que se derrita el Ártico. En el párrafo 2, el enunciado más importante es saber que vive gente y existen formas de vida en el Ártico. En el párrafo 1, el enunciado más importante es saber dónde se encuentra el Ártico, en qué parte del mundo. Entonces, logramos el objetivo, logramos identificar la idea principal, en este caso, de 3 párrafos. Muy bien, gracias por su atención, estudiantes. Cuídense mucho, recuerden que deben lavar sus manos constantemente. Se despide con cariño su profesor Fabián.